Libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1, lo tenemos, hay un título ahí, dice mediador de un nuevo pacto. Vamos a leer los primeros 5 versículos, dice la palabra, leo a favor de todos. El que no tiene Biblia no se preocupe. Dice la misma palabra del Señor que el oír, que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Versículo 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén y amén. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta tarde, esta palabra cumple el propósito para lo cual es predicada en mi vida y da fruto al 100 por 1 para conocerte cada día más. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a Él, porque Él es bueno. ¿Cuánto lo creen? Dios es bueno, ¿verdad? El título es mediador de un nuevo pacto. Estamos hablando del mediador del nuevo pacto, que es ¿quién? Cristo. Recuerden que la palabra de Dios dice que todo fue hecho en Él y para Él. Todo gira alrededor de el Hijo. El Padre se agrada de su Hijo. El Padre nos ve justos a usted y a mí a través de ¿quién? Del Hijo, que está impartido en usted y en mí. Dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es ese Cristo impartido en cada creyente. Dice que cuando los apóstoles recibieron esa impartición del Espíritu allí en el Pentecostés, Pedro y todos los que con él estaban fueron diferentes. Hubo un nuevo nacimiento. ¿Nacieron de dónde? De arriba. Siempre les he dicho a ustedes que nosotros tenemos que tener 2 nacimientos. Ya tuvimos uno, que es el nacimiento natural, ¿verdad? El nacimiento que usted tuvo de su mamita. Yo tuve de mi mamita Josefa, hace por allá en 1978, ¿verdad? Tuve ese nacimiento allá en Cucutilla, o en Arbolea más exactamente. Pero es necesario que nosotros tengamos un segundo nacimiento que no es de aquí de la tierra, que no es ni de Cucutilla ni de Arboleas, que es de lugares celestiales en Cristo, o sea, en el Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Por eso el Señor Nicodemo le dice, yo he hecho todas las cosas, he guardado los mandamientos, he hecho aquí, he hecho acá, pero Él le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Al joven rico le dijo lo mismo, es que he hecho aquí, he hecho allá, dijo, venda todo lo que tiene y sígueme. En otras palabras le dijo, si tú nacieres de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Pero dice acá, el mediador de un nuevo ¿qué? Pacto. ¿Quién es el mediador de ese nuevo nacimiento o ese nuevo pacto? Cristo. Cristo. Versículo 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote,
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Quién fue el único sacerdote que se sentó y está sentado en la majestad de los cielos? Cristo, mis amados. Cuando estaba el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, habían sacerdotes según el orden según el orden arónico. El otro día les enseñaba esta clase, ¿verdad? Que hay sacerdotes según el orden arónico y hay sacerdotes según el orden de Melquisedec. Usted y yo somos sacerdotes del orden de Melquisedec. Nosotros no somos sacerdotes según el orden arónico. Y dice la palabra que esos sacerdotes iban y venían. Y cuando venían a presentar al lugar santo una ofrenda, tenían que traer algo, ¿verdad? Todos los días, todos los años tenían que presentar ofrenda delante de Dios. Pero hubo uno que solamente una vez y para siempre presentó la ofrenda o el sacrificio, y dice que no tuvo necesidad de presentar otra ofrenda más, otro sacrificio más. ¿Y ese fue quién? Jesucristo. Cristo, ese Cristo que nos habita a través del Espíritu Santo. Seguimos. ¿Y está sentado a dónde? A la majestad de los cielos, o sea, en lugares celestiales en Cristo. Está sentado allí con el Señor. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Está hablando de qué? De un tabernáculo que levantó ¿quién? El Señor. Recuerde usted que en la antigüedad fueron levantados ¿cuántos tabernáculos? 2, ¿verdad? Moisés levantó el tabernáculo de reunión en el desierto. Fue la primera congregación que se hizo para reunir las tribus, las 12 tribus de Israel. Las 11 tribus más la que ministraba, que era la tribu de Leví, ¿verdad? Que estaban ahí los levitas ministrando a las 11 tribus de Israel. Luego se levantó un segundo tabernáculo o un templo, que fue el templo de ¿quién? De Salomón, ¿verdad? Se levantó ese templo ordenado según ¿quién? Según Dios. Dios ordenó y mandó a hacerlo para él habitar allí. Pero ni en el primero ni en el segundo él estaba contento. Por eso fue necesario crear o habitar, mejor la palabra más precisa, habitar en el tercer templo o tabernáculo. ¿Cuál es ese? Ahí está en el versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál fue ese tabernáculo que levantó Dios y no el hombre? Los dos primeros los levantó el hombre, ¿cierto? Ordenados por Dios. Pero el tercer tabernáculo fue levantado para Dios habitar por Él mismo. ¿Y cuál es ese tabernáculo? Usted y yo diga, yo soy ese tabernáculo. Amén. Vamos, dígalo sin temor, yo soy ese tabernáculo donde Dios habita. Yo soy ese templo. Por eso dice la palabra en Corintios, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu de Dios? Amén. El Espíritu de Dios habita ¿dónde? En usted y en mí. Vuelvo y le repito otra vez la palabra repetitiva. La palabra repetitiva desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde dice el apóstol Pablo de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese Cristo impartido. Vemos también en los Hechos de los Apóstoles cuando el Espíritu Santo fue impartido en cada creyente en forma de ¿qué? De lengua de fuego, ¿verdad? Pero él no se quedó quemándole la cabeza ahí, no, fue impartido, entró a habitar ese tabernáculo, que somos usted y yo. ¿A dónde habita Dios en este tiempo? En usted y en mí. Por eso Él es mediador de ese nuevo pacto. Seguimos, versículo 3. Porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, ¿verdad? Hablando del sacerdocio arónico. Así que si estuviese sobre la tierra
ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que en figura, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces vemos que los dos tabernáculos, el que hizo Moisés y el que hizo Salomón, ¿verdad?, son sombras, tipos y figuras del tabernáculo que el Señor hizo, o sea, de usted y de mí. Y allí el Señor se encuentra feliz y contento, habitando en ese tabernáculo que Él creó. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos creó, permitió que nosotros naciésemos? El propósito es habitar a cada persona, hombre, mujer, que Él creó, que Él sea su habitación, su hábitat, para que exprese a través de su vida a aquel que el mundo, que la gente, que el sistema no puede ver, a Cristo, al Padre. Amén. Ese es el propósito. Dios habitar en nosotros para que a través de nosotros pueda expresar esa vida Zoe, esa vida de Dios en nosotros, y las gentes puedan ver en nosotros la vida o la voluntad de Dios. Seguimos, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de cuál? El de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. ¿Establecido sobre mejores qué? Promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin efecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo ¿qué? Pacto. Dios les venía hablando desde el Antiguo Testamento de que Él iba a establecer un nuevo pacto, de que Él iba a hacer algo nuevo. Recuerde, Dios siempre quita lo viejo para establecer lo nuevo. Por ejemplo, quitó a Adán, ¿verdad?, del Edén, y estableció ¿a quién? A Cristo. Así es sencillo. Quitó a Esaú y estableció a Jacob. Recuerde que Esaú era el hijo primogénito, pero él despreció la primogenitura, la vendió por un plato de lentejas. ¿Se la compró quién? Su hermano Jacob. Entonces dice que Esaú fue quitado y estableció a Jacob. Así de sencillo. Dios quita las cosas viejas y hace cosas nuevas. Por ejemplo, dice la palabra en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. En otras palabras, lo que quiere decir es que quita nuestro hombre viejo y crea un hombre nuevo, ¿según quién? Según Dios. Ese es el nacer de nuevo. Ese es el pacto por el cual Él me dio. Quitar ese hombre viejo en nosotros que está viciado, ¿verdad?, a través del pecado y de tantas cosas, llevado por la carne, para establecer ese pacto o ese hombre nuevo según Dios. Dios siempre quita lo viejo para establecer lo que, lo nuevo. Por eso dijo por allá en los evangelios, que dice, no se echa vino nuevo en odres ¿qué? ¿Se han leído ese pasaje? No se echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los odres? El vino rompe el odre, ¿verdad? Pero si se echa vino nuevo en odres nuevos, ¿qué pasa? Los dos se conservan entre sí. ¿Hablando de qué? De la presencia de Dios en nuestras vidas. Es necesario que este odre, que este recipiente sea renovado. ¿Para qué? Para que retenga
a Cristo para que retenga la presencia de Dios en nuestra vida. Es necesario ser ¿qué? Renovados de día en día. Y eso es un proceso, mis amados. Eso no es solamente una obra o el cabo de una reunión, no, eso es un proceso constante, un proceso diario, en el cual dice la palabra que vamos escalando de medida en medida hasta llegar a la estatura del varón perfecto. O sea que es un proceso que nosotros nos morimos y no lo terminamos, porque dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque dice que lo incorruptible se vestirá, lo corruptible se vestirá de incorrupción, de incorruptibilidad. Seremos que transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto es un proceso en el cual estamos caminando. Seguimos, siguiente versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es un pacto diferente, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Este pacto no es como el pacto que hizo él para sacarlos de Egipto. Es un pacto que diferente, es un pacto a través de su Hijo. Este pacto, el pacto que se hizo allí en Egipto fue a través de Moisés, pero este pacto es a través del Hijo, a través de Cristo. Versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿A dónde va a poner las leyes? En la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por hijos. Dice que ¿qué? ¿A dónde va a escribir las leyes? En nuestra mente, ¿verdad? Cada vez que usted y yo vamos a la palabra, comemos de la palabra, estamos colocando esa fe en una memoria que sabe, que entiende, una fe que ve en el Espíritu lo que está sucediendo en nuestra vida. Luego dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿qué? A mí por pueblo. Versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Hermanos, yo no puedo decirle a usted, conozca al Señor, ¿por qué? Porque Él ya ha sido revelado a su vida, a mi vida, a través del Espíritu. Dice por allá en Efesios, dice que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. O sea que hoy cuando te convidaron, el día que te invitaron a este lugar a oír la palabra y usted vino, ¿sabe por qué usted vino? Porque ya usted había sido convidado, había sido invitado por el Señor. Usted y yo fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para este propósito de conocerle a Él. Pero ¿cómo le conocemos a Él? Cada vez que vamos a la palabra, cada vez que la oímos, cada vez que decimos, Señor, dame espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento de Él, conocimiento de Cristo. Necesitamos conocer a Cristo. ¿Por qué pereció el pueblo antiguo o el pueblo de la promesa del pacto antiguo? El profeta lo dijo muy claro: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando Cristo vino, usted yo creo que recuerda o ha visto una película cuando Jesús entra al templo, ¿cierto? Y dice que agarró las mesas de los cambistas y las volteó, ¿verdad? Mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración, ¿verdad? Vosotros la habéis vuelto en cueva de ¿qué? ¿Cómo es que digo? Ladrones, ¿sí o no? Yo no sé, agarró una correa, dice que agarró algo y empezó a voltear un látigo y empezó a voltear las mesas, ¿verdad? Y gritaba eso: mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en casa de ladrones. ¿Por qué? Porque el propósito del pacto no era ese.
que el pueblo cayera en religiosidad. Ellos solamente cumplían, el que era pobre compraba una palomita y la sacrificaba. El que tenía un poquito más de dinero compraba una oveja y la sacrificaba y ya, era cumplir. El que tenía más dinero compraba un novillo, ¿verdad? Y lo llevaba al sacerdote y lo sacrificaba y ya. Ya se convirtió en algo de hacer ya. Pero con el Señor no se trata de eso. Por eso Cristo dijo, no, ese no es el propósito. El propósito no es ese. El propósito es que me conozcan a mí. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo a quien se lo quiera revelar. Amén. Así que usted y yo lo que conocemos de Dios es porque a Él le plació revelarse. Amén. Estamos aquí porque a Él le plació que estuviésemos acá. Así de sencillo. Usted en esta tarde está aquí porque a Él le plació integrarte a ese propósito. De usted y de mí depende si seguimos conociendo ese propósito. Pero Él quiere eso. Quiere introducirte. Y allá donde sacó a Adán, dice que el huerto era algo hermoso. Dice que Adán cuidaba la tierra. Dice que la tierra botaba un rocío, ¿cierto? No llovía, sino que ella se mojaba de abajo hacia arriba. Había de todo tipo de árboles. Todo era paz. Adán pasaba chévere en el desierto, relajaba, allá en el huerto, relajaba. Tenía paz, no tenía problemas, dificultades. Empezó a tener dificultades cuando él desobedece a lo que Dios le dijo: de todos los árboles puede comer menos de uno. Dicen que era una manzana, no sé, la palabra no dice, dice que un árbol que está en el centro del huerto. ¿No podía qué? Comer. ¿Y qué hicieron? Fueron y comieron. Y de ahí para allá empezaron los problemas para Adán. De ahí para allá fue desechado. Pero vino Cristo, mis amados, y nos quiere introducir en ese huerto de Edén antes de que Adán fallara. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios para usted y conmigo, para usted y para mí? Introducirnos a esa tierra prometida que es Cristo, el que te puede dar la paz. Yo no sé por lo que tú estés pasando en este momento, sean problemas económicos, alguna enfermedad, problemas matrimoniales, problemas en el trabajo. No sé por lo que tú estés pasando y estés preocupado, pero déjame decirle, solo a través de Cristo tú puedes encontrar la solución para encontrar esa paz que usted está buscando y que yo ya encontré. Porque puedo decir que en Cristo, los que estamos en Cristo, ya llegamos a esa tierra prometida. Los que estamos en Cristo no vamos a ir a la vida eterna, estamos en la vida eterna. Ya nosotros estamos acostumbraditos aquí a caminar por esa vida eterna. Así que usted no piense que, yo me muero y voy a la vida eterna. No, la vida eterna es aquí en el ahora. Él dijo, cuando apareció predicando, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. El reino está aquí en el ahora. Todo en Cristo es presente, es un eterno presente. ¿Por qué eterno? Porque nosotros partimos de este mundo y seguimos en esa eternidad con Cristo. Pero es desde aquí, desde ahora. Usted no diga, no, es que yo cuando ya esté para morirme, entonces yo pego el brinco y agarro la salvación. No. La salvación hay que caminar en ella, disfrutarla desde aquí y en el ahora. ¿Estamos de acuerdo? Vamos terminando. Versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que será por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Nosotros seguimos trabajando con el antiguo pacto porque el Antiguo Testamento y el Nuevo se fusionan. Ambos hablan de Cristo. Ambos hablan del propósito de querer llevar al hombre
a esa paz, a esa tierra prometida que está en Cristo. Porque mis amados, no se trata de tener un mejor trabajo, no se trata de que yo agarre muchos recursos y seré feliz. No. Pablo Escobar tuvo mucho dinero y murió solo. ¿Sí o no? Entonces no se trata de eso. Gentes que tienen mucho dinero y terminan suicidándose. ¿Qué pasa ahí? Entonces no es el todo, eso no es el todo. El todo es Cristo. Si usted tiene a Cristo en el centro de su vida, Él te ayuda y te muestra al Padre. Pero no solo eso, te introduce a una tierra que es Él, esa tierra prometida, que da paz, gozo, tranquilidad, paciencia, ¿verdad? Que son los frutos del Espíritu Santo. Que con poco usted vive feliz, que con bastante usted está feliz. Sea bastante o sea poco, dice el apóstol Pablo, en escasez o en abundancia, sé vivir en Cristo. Amén. Es en Cristo, mis amados. Yo conozco un personaje ahí donde yo trabajo que hizo un edificio grandote. Yo he hablado con él, mi hermano Emilio, y ahorita se está haciendo otro, 5 pisos. Hizo uno de 5 pisos y va a ser, bueno, usted es Aníbal Lugo. ¿Ya? Yo conozco al Señor y he hablado con él. Ahorita va a ser el surtidor, le va a poner 5 pisos. Yo he hablado con él y el hombre no se siente. ¿Cuánta plata tendrás, hermano? Yo lo miro y digo, Señor, si tan solo Cristo llegara a su vida, la paz que tendría, ¿verdad? Pero su corazón está puesto en las riquezas, pero eso no da felicidad. La felicidad es Cristo. Si usted tiene a Cristo y Dios le da el tubo y le da el surtidor, es espléndido. Pero si no tiene eso, pero usted tiene a Cristo, lo tienes todo. Porque no se trata de cosas, la felicidad no son cosas, la felicidad es Él. Porque recuerden, mis amados, todo fue creado por Él, en Él y para Él. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto para ir a una tierra que prometida, que fluía leche y miel y le daría paz, pero nunca tuvo paz, porque la paz en realidad no era la tierra esa, la tierra física, la paz es Cristo. Amén. Mis amados, usted y yo ya estamos en esa tierra prometida que es Cristo. No dejen que las aflicciones ahoguen la palabra y retrocedamos, sino diga como el apóstol Pablo: si estoy en prueba, sé vivir en Cristo. Si estoy en abundancia, sé vivir en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias.